Los habitantes dan la bienvenida al héroe, este les devuelve el saludo y vemos que ingresa en un gran desfile. Observamos un castillo y por las calles una niña pide a su hermano que la espere. El niño pide que se deprisa ya que el desfile terminará. En eso este nota a alguien y se paraliza cuando esa persona cruza ante él. La niña pregunta qué le pasa y observa al hombre extraño, vemos que pasa en silencio y la niña lo sigue mirando pero el hermano pide que no lo mire, indica que ese hombre es un mago oscuro. La niña pregunta qué es eso y el hermano le dice que está maldito. Al rato dentro del castillo vemos a una mujer la cual se percata de una presencia y observa al mago oscuro. Pregunta cuándo volvió y lo llama Minol. Vemos que el otro suelta una cabeza demoníaca y comenta que con eso el reino ya no debería de tener más amenazas. La rubia indica que le agradecerá en nombre del imperio pero el mago oscuro indica que es suficiente, sin andarse con rodeos pide que cumpla su promesa. Vemos que la otra se queda en silencio y al rato pide que no se preocupe indicando que recuerda su promesa. Mientras el mago se quita la capucha la mujer indica que debería de llamarlo Kim Min-hun, más tarde la rubia le dice que no le dio el trabajo de mago oscuro porque le desagrade. El prota comenta que en cambio a él sí le desagrada, la santa le agradece ya que hizo muchas cosas por el imperio sin recibir nada a cambio. El prota la escucha en silencio y la santa vuelve a preguntar si está seguro de regresar a su mundo original, el mago le dice que sí, comenta que ya lo usaron lo suficiente. La santa toma un respiro e indica que si se queda en el imperio le recompensarán por todo el maltrato que ha recibido. El mago sonríe y pide que deje de actuar. La santa indica que no está actuando y el prota levantándose pregunta qué le dará. La santa no sabe qué responder y el mago comenta que lo trajeron a la fuerza. Lo usaron como esclavo y ahora pide que se quede para que siga limpiando su desastre. Pregunta qué le dará a cambio. La otra extendiendo las manos comenta que le dará lo que desee. El prota pide que le traiga pollo frito coreano lo cual sorprende a la santa. El prota pronuncia otro plato coreano indicando que la comida del imperio es asquerosa. Menciona que solo le han estado dando galletas altas en calorías preguntando cómo se supone que viva de esa manera. La santa no sabe qué decir y solo comenta que mejorarán en ese aspecto. El prota le dice que si no pueden darle eso pueden traerle una monstruosa computadora con la conexión a internet más rápida. Con la cara sombría indica que debe recoger las recompensas de su juego favorito. La santa pide que para indicando que no pueden darle nada de eso en el imperio Isgar, esta se calma y comenta que iniciará con la ceremonia. Poco después ingresan a un salón y el prota menciona que ha pasado mucho tiempo desde que no estuvo en este lugar. La rubia pide que se ponga en el centro del círculo de invocación. Vemos que el prota se pone en el lugar y a continuación activan un círculo mágico. La rubia indica que primero le quitará la protección del santo. El prota se quita los guantes y mirando el sello menciona que más que una protección es una correa el cual le impide que ataque a esa mujer. Vemos que la santa logra quitar el sello e indica que no puede entenderlo ya que renunciará a todo el poder que ha obtenido. El prota pide que solo se ocupe de sus asuntos. Sonriendo pregunta si no teme a que lo mate una vez termine. La rubia indica que lo aceptará ya que fue ella quien lo convocó. Al rato vemos que lograron quitar el sello. La santa indica que si no desea matarla comenzará con la siguiente etapa. Vemos que activan otro círculo mágico y la santa menciona que ahora le quitarán los poderes que obtuvo en el reino. En eso el prota sonríe y la toma del cuello. La santa menciona que sería peligroso para él viajar a través del portal dimensional con sus poderes. Mientras la eleva por los aires pregunta qué trata de hacer. El mago pregunta si sabe lo duro que trabajó para obtener sus poderes. Pregunta si en serio pensó que los dejaría. Vemos que suelta a la mujer y esta comenta que ya entiende lo que está tramando. Indica que con su magia oscura no podrá activar el portal dimensional. Al siguiente segundo vemos que ésta se sorprende y se pregunta cómo fue capaz de activarlo. Trata de detenerlo indicando que no podrá ingresar en el portal. El prota le dice que lo sabe y que por esa razón ha practicado más de 1000 veces. Mientras vemos a la santa sorprendida el prota indica que son extraños ya que dividen la magia en oscura y clara. Vemos que busca algo en su bolsillo y mientras ingresa en el portal le dice que fue un placer conocerla. Vemos que así este se marcha y empieza a desvanecerse poco a poco dejando a la santa sola. Esta golpea el piso y enfadada comenta que no hizo todo esto porque ella quisiera. En otro mundo en la ciudad de Corea vemos que una luz emerge de una ventana, en eso aparece el prota el cual se encuentra todo agotado, pensó que iba a morir mientras viajaba. Vemos que se levanta y tras observar la habitación encuentra su teléfono, lo toma con las manos y comenta que extrañaba esta sensación, lo enciende para jugar su juego gritando indica que al fin ha vuelto. Mientras espera ve la notificación de que no puede conectarse a la red. Más tarde vemos un grupo de militares, el líder indica que se dirigió a esta dirección, otra pregunta por qué enviaron a soldados regulares como ellos, el cabo pide que lo vaya a preguntar a un oficial administrativo.
En eso escuchan un ruido y observan en una dirección, rápidamente corren y salen apuntando con su arma, vemos que se sorprenden ya que se trataba del prota, el cual indica que al parecer pasaron 2 años desde que fue convocado. Observando su teléfono se pregunta por qué no hay internet y aparte de eso no puede contactarse con nadie, vemos que empieza a buscar señal y detrás de él los militares preguntan si acaso es un civil. Otro indica que el lugar está restringido y se pregunta qué estarán haciendo esos guardias idiotas, en eso se dirigen al prota, el cual pregunta por qué hay soldados en una área civil. Pensando menciona que seguramente están entrenando y se disculpa por molestarlos, uno de los militares gritando pide que lo esquive y vemos que un monstruo ataca al prota. El prota lo observa y tratando de activar un hechizo indica que no vale su esfuerzo, al siguiente segundo se da cuenta que no puede usarlo y se pregunta dónde quedó su energía demoníaca. Pregunta si acaso se ha ido, pero de igual modo vemos que toma de la cabeza al monstruo y lo estrella contra el piso, lo cual deja sorprendido a los militares. Observamos al monstruo ya sin vida y el prota indica que debería de comportarse. Vemos que el militar sigue sorprendido y el prota pregunta si en serio cree que puede atacarlo aun cuando haya perdido su magia oscura, en eso recuerda su tortuoso entrenamiento. Observa al monstruo y se pregunta por qué han aparecido en este mundo, vemos que se levanta y se dirige al militar, el cual pide que no se acerque. Ya más tarde en un coche militar le dicen al prota que puede ir a la cárcel por ingresar a una área restringida sin permiso. Cambiando de tema pregunta si en serio no sabe lo que ha pasado en este último tiempo. El prota contesta que se fue al extranjero y pensando indica que ya no es la Corea que solía conocer. Se pregunta qué ha pasado los últimos 2 años. Nos cuentan que el fenómeno de las mazmorras apareció cuando el prota tenía 7 años. De estas salieron monstruos pero también superhumanos, estos fueron llamados los despiertos, los cuales contaban con habilidades sobrehumanas. Cuenta que formaron un grupo de cazadores los cuales se encargaban de aniquilar a los monstruos ni bien aparecían. Indica que después de todo eso este fue invocado por esa maldita santa. Pensando en algo se pregunta si su juego fue cancelado en todo este tiempo, tratando de ingresar indica que no puede ser. El militar a su lado se pregunta si en serio no sabe nada porque acaba de regresar del extranjero. Menciona que es sospechoso pero al recordar lo que puede hacer decide no entrometerse. El prota se dirige a él y pregunta si las compañías de juegos siguen en pie, hace varias preguntas referidas a los juegos. El militar indica que le dirá todo lo que sabe, menciona que a pesar de su aspecto este salió de la universidad en la cual estudió teoría de los monstruos y don geología. Indica que la razón del por qué la situación empeoró tanto se debe a un fenómeno que ocurrió hace 2 años en una mazmorra. Vemos un portal rojo y comenta que ese día aparecieron muchas mazmorras de repente. Menciona que el mayor problema era el crecimiento anormal de los monstruos, indica que a causa de eso los militares ya no pudieron controlar la situación y han estado buscando una manera de afrontarlo. El prota observa y pensando comenta que no se refería a eso, ya que este quería saber si las compañías de juegos aún siguen en pie ya que quiere jugar su juego. En eso el militar pregunta cuántos años tiene y el prota contesta que 21. El militar comenta que muy pronto debería de enlistarse y pasar un buen tiempo en la milicia. El prota se sorprende al escuchar esto y el militar indica que el servicio militar se aumentó a 5 años. El prota congelado se pregunta si esto es verdad ya que después de volver a este mundo planeaba holgazanear y jugar su juego. Pregunta si en serio tiene que enlistarse durante 5 años cuando ni siquiera ha podido conectarse a su servidor. En eso recibo un mensaje y al leerlo vemos que se trata de un aviso de enlistamiento, leyendo que debe presentarse al día siguiente pregunta si acaso es un error. El militar a su lado le dice que es real, lo cual sorprende al prota y pregunta cómo es que puede enlistarse sin siquiera dar un examen físico. Pregunta si acaso tiene algún sentido pero el militar indica que ya le había dicho que están escasos de personal. Mientras el prota aún anda sorprendido el militar comenta que si quiere jugar puede ir a un salón de juegos. Después de todo eso el prota nos cuenta que desde que sus padres fallecieron este se refugió en casa y empezó a jugar. Indica que uno de esos días fue convocado al otro mundo. Vemos que ordenó mucha comida chatarra y mientras juega comenta que se está olvidando de todos los problemas, entre lágrimas indica que los cibercafés son lo mejor. Mientras juega vemos que agradece a la señorita por el lugar y pide que le traiga más comida. Horas después vemos que el prota se calma y empieza a leer artículos para enterarse de la situación actual del mundo. Enfadado comenta que de verdad tiene que enlistarse al día siguiente. Recordando indica que si aún contará con sus poderes se encargaría de limpiar todas las mazmorras, menciona que toda su magia oscura se agotó pero aún confía de su condición física para derrotar a los monstruos. Piensa en esto y gritando indica que hará eso. Esto desconcierta a los demás jugadores, el prota comenta que hará todo lo posible para liberarse. Al día siguiente vemos al prota con unas brochetas e ingresa en el recinto militar, observa a varios muchachos despedirse de sus familias.
Mientras camina indica que todos están deprimidos, pero en eso ordenan a todos los reclutas que se dirijan al salón. Poco después vemos que el instructor los llama la atención ya que se mueven como caracoles. Vemos que estos empiezan a regañar a los nuevos reclutas y el prota se sorprende al observar esto. Nos recuerda que en el otro mundo su instructor era mucho más cruel y pensando comenta que se olvidó de matarlo antes de volver. Uno de los altos mandos indica que iniciará, pide que levanten la mano los que quieran aplicar al cuerpo de cazadores. Menciona que el trato a los cazadores es diferente y tendrán un sueldo de 3.000. Observa que nadie levanta la mano y decide pasar al siguiente punto, pero uno de los instructores indica que hay un voluntario. Este ordena que el voluntario pase al frente, a lo que el prota contesta que sí. Vemos que ejerce presión en las piernas y de un gran salto logra llegar al palco, lo cual sorprende a todos. El prota menciona que el recluta Kim Min-hun aplicará al cuerpo de cazadores. Tiempo atrás, en la región norte del reino Isgar, en una profunda cueva, el prota comenta que no hay peor personaje que un mago oscuro, ya que a pesar de que tenga habilidades locas, este quedará inservible si se queda sin energía demoníaca. Indica que no es similar a un mago ya que estos pueden restaurar su maná. Menciona que él debe recolectar energía derrotando a monstruos. Indica que a causa de esto no es muy bueno para trabajar en grupo y sobre todo si se queda sin energía demoníaca literalmente estará muerto ya que no podrá hacer nada. En eso levanta el dedo y pregunta cuál es el mejor método para que un mago oscuro reponga su energía. Vemos que no escucha respuesta y cruzando los brazos pregunta por qué nadie contesta. Al rato indica que todos están muertos y en eso nota unos pasos. Se trataba del jefe de mazmorra, el cual el prota comenta que al fin apareció. Pregunta por qué tardó ya que se estaba muriendo de aburrimiento. Vemos que el monstruo observa a sus crías y empieza a rugir de rabia. El prota burlándose indica que su aliento apesta. De un movimiento vemos que le destroza la cabeza y comenta que la respuesta es derrotar a monstruos con su fuerza a nivel máximo. Volviendo a la actualidad, el militar sirve una taza de café y pide al prota que espere mientras llega el cuerpo de cazadores. El prota agradece por la taza y el militar pregunta si tiene alguna razón especial para unirse a ese cuerpo. Menciona que las cosas van bastante mal ya que varios miembros del cuerpo de cazadores han regresado al ejército regular. El prota sonriendo indica que tiene algunos asuntos en las mazmorras. Vemos que un silencio se hace presente y al poco segundo el militar indica que es muy gracioso. Mientras el militar se sigue riendo, el prota pensando comenta que no está bromeando. Nos cuenta que las mazmorras son administradas por el ejército. Indica que los que tienen más autoridad son el cuerpo de cazadores, los cuales son individuos altamente calificados. Menciona que puede avanzar de rango sin importar su periodo de servicio, siempre y cuando demuestre sus habilidades. Nos cuenta que si se une al cuerpo de cazadores podrá ingresar en las mazmorras y derrotar a todos los monstruos para recuperar su energía demoníaca. Indica que a la vez también subirá de rango y podrá recuperar todos sus poderes perdidos. Vemos que del simple hecho de pensarlo empieza a sonreír. Menciona que su plan es perfecto y aquí a la par también podrá seguir jugando. En eso llega un sargento y el oficial indica que tienen un recluta. El otro se dirige al prota y pregunta si tiene habilidades. Pregunta si despertó como cazador y si es así debería de poder abrir su ventana de estado. Pide que le muestre sus estadísticas, pero el prota se pregunta de qué demonios está hablando. Vemos que empieza a agitar la mano e indica que según lo que recuerda en el otro mundo también tenía una ventana de estado. Cuenta que no lo usaba mucho y se pregunta cómo serán sus estadísticas en este mundo. Vemos que al rato se sorprende y el sargento pregunta qué ve. El prota no sabe cómo contestar ya que en la ventana le apareció una notificación de error. El sargento se enfada y pregunta si acaso está bromeando. En otra parte, en un centro de entrenamiento para cazadores, en la oficina del comandante, este indica que ya pasaron unos 10 años. Observando a la cazadora Son Eun-sun, pide que tome asiento. La otra comenta que aún no es una cazadora. Pregunta si la llamó debido a su padre y pide que no le den ningún trato especial durante su periodo de entrenamiento. El comandante indica que lo está malinterpretando. Indica que no le darán ningún trato especial debido a su padre, a lo que la chica pregunta del por qué la llamó. El comandante indica que es una novata renombrada por lo que estaba muy interesado en ella. Menciona que fácilmente podría enlistarse como ejecutivo, pero decidió alistarse como soldado raso, por lo que le da las gracias por servir a su nación. La chica agradece por sus palabras y en ese el comandante observa un coche, le dice que recibió un informe un tanto gracioso, comenta que al parecer tendrá un camarada interesante. Pregunta si quiere conocerlo y poco después fuera del edificio vemos al prota. Este sorprendido pregunta cuánto invirtieron en esas instalaciones. Vemos que el sargento lo observa y pide que no se emocione ya que su enlistamiento aún no ha sido decidido. Comenta que es un caso especial por lo que lo pondrá a prueba personalmente. Vemos que el prota se molesta. Pregunta cuál será la prueba y el sargento señalando una roca indica que debe moverlo.
Menciona que le dará 10 minutos, nos cuenta que el mineral es una piedra roja la cual fue creada dentro de una mazmorra, indica que a pesar de su tamaño y dureza es excepcionalmente pesada. El prota pregunta si eso es todo y caminando indica que se alegra de que la prueba sea tan simple. El sargento lo observa y comenta que no hay manera de comprobar su ventana de estado, indica que siempre ha habido basura humana que ha tratado de aprovecharse del cuerpo de cazadores. Recuerda que según el informe pudo saltar 5 metros, no muy lejos vemos que el comandante lo observaba. Le cuenta que en el reclutamiento demostró sorprendentes habilidades físicas pero su ventana de estado muestra un error. Observando al prota indica que nunca escuchó de tal caso, el prota analiza la roca y comenta que también estaba esparcida en las mazmorras del reino de Isgar, vemos que sonríe y a continuación prepara su puño. El sargento observa esto y la nueva recluta se pregunta qué trata de hacer. El prota se prepara para golpearlo y una vez dado el golpe vemos que empieza a resquebrajarse y a destrozarse en muchas partes. El prota indica que es una lástima que no tenga energía demoníaca. Esto sorprende tanto al comandante como al sargento, indican que la roca está rota y sonriendo menciona que es una locura, observando al prota menciona que es un monstruo. Ya días después vemos a un recluta agotado y a todos sus camaradas indicando que algo está mal. Este indica que sabía que el entrenamiento no iba a ser normal ya que una vez terminen su entrenamiento participarán de batallas. Indica que en el primer entrenamiento sea más dar un sacos de arena y tuvieron que correr subiendo 6000 escalones, aparte de eso fueron controlados por un instructor el cual no les apartaba la mirada. Este era el sargento Lisengo alias el instructor del diablo. Menciona que todos estaban agotados y sorprendido indica que solo había uno el cual era un loco demonio. Vemos al prota corriendo y comenta que su cuerpo se siente ligero, observando las pesas indica que el entrenamiento es demasiado sencillo comparado al entrenamiento del otro mundo. Indica que aparte de eso la comida también es impactante. Sobre todo eso indica que después de hacer todos sus deberes tendrá tiempo libre. Feliz comenta que al parecer hay una sala de computadoras dentro de las instalaciones. Feliz comenta que puede hacer ejercicios. Te dan comida deliciosa, un gran salario y aparte de eso también podrá jugar. Vemos que empieza a reír y comenta que el cuerpo de cazadores es lo mejor. Los compañeros preguntan de qué demonios habla y al parecer empezó a aumentar su velocidad. En la cima un instructor nota algo y observa al prota corriendo. Este llega a la cima y pregunta si eso fue todo. El instructor observa que llegó en 10 minutos y se pregunta quién demonios es ese tipo. De repente el prota lo observa. Molestándolo indica que según lo que dijo le darían un pase libre si lograba terminar en 30 minutos. Vemos que el instructor saca una hoja y el prota observando se pregunta en qué debería de usarlo. El instructor sonríe y se pregunta si alguna vez hubo un recluta como este. Observando al prota indica que debe de observar su reacción ante un monstruo. Ya más tarde los demás reclutas se preguntan cómo se supone que sigan haciendo esto todos los días. Otro indica que su estadística subió un punto. Mientras otros lo felicitan el prota se pregunta si acaso escuchó mal ya que está festejando por subir un punto. Recuerda que en su entrenamiento en el otro mundo su instructor lo obligaba a subir 10 puntos. Otro camarada pregunta en qué planea utilizar su pase libre a lo que el prota contesta que no está seguro. Mientras varios camaradas le hablan y hacen varias preguntas el prota siente algo raro, ya que en el otro mundo todos lo evitaban y ni siquiera le dirigían la mirada. En eso escucha a uno de sus camaradas preguntar a otro si irá a la sala de computadoras. El prota se acuerda y menciona que según la información podrá dormir 2 horas, cuenta que en el otro mundo a lo mucho podía dormir 1 hora. Ya en la sala de computadoras vemos que empieza a jugar como loco y los amigos se preguntan si aún hay gente jugando ese juego antiguo. Al día siguiente vemos que reinician con su entrenamiento en la cual deben de correr 40 kilómetros en 2 horas. Al terminar vemos al prota riendo y el camarada pregunta cómo lo hace ya que ni siquiera está sudando. El otro cambia de tema y pregunta si en serio jugó toda la noche y solo durmió 2 horas, pregunta si acaso es un monstruo. El prota pregunta qué clase de monstruo traería agua para sus adorables camaradas. Pregunta si quiere a lo que el otro lo llama señor y pide que se lo dé, mientras les da agua se imagina que está alimentando a unos pollitos. En eso ingresa un instructor el cual informa que el teniente está decepcionado. Indica que en la última semana solo la mitad de los reclutas pudieron pasar los estándares. Escuchan al instructor quien indica que si no mejoran la mitad de ellos morirán en una incursión, gritando indica que deben mejorar ya que se acerca el entrenamiento de ajuste de mazmorra. En eso nos cuentan que la mayoría de las mazmorras desaparecen una vez la limpian, en ocasiones aparecen mazmorras las cuales aún permanecen. El ejército utiliza estas mazmorras para volverlo en una instalación de entrenamiento, los reclutas se preguntan si en serio ingresarán a una mazmorra. El instructor pensando indica que esperaba esto ya que si quiere dar orden y disciplina necesita tener mano dura.
Indica que el recluta con la mayor puntuación recibirá un pase para tener vacaciones de 2 noches y 3 días. En eso espera que los reclutas se alegren, pero vemos que ocurre lo contrario, ya que estos saben quién ganará. Pregunta si no escucharon y cuenta que el pase de vacaciones será de 2 noches y 3 días. Pregunta si no quieren salir. Nervioso se pregunta qué está pasando. Se pregunta por qué solo hay un recluta alegre. Días después estos se asustan y se preguntan por qué la mazmorra parece ser muy grande. Otros se preguntan qué harán al ingresar, pero en eso aparece un camión. Los reclutas observan y notan que dentro del camión hay una jaula con bestias. Notamos que se trataba de sabuesos, lo cual los deja muy asustados. El prota pensando indica que no hay nada que temer, ya que para él son como pequeños cachorros. Un instructor los regaña indicando que son monstruos a los que deben de enfrentarse. Ordena que formen un equipo de 4 reclutas. Pregunta si escucharon, a lo que los reclutas contestan que sí, señor. Uno de los instructores ordena que se equipen y nos muestran el traje de seguridad del cuerpo de cazadores. Mientras se visten, los reclutas indican que solo te dan resistencia y aparte de eso son muy pesadas. El prota observa el traje y pensando en cuando se lo pusieron comenta que no le gusta. Se dirige al teniente y pregunta que si logran derrotar a los sabuesos podrán quitarse el traje. El teniente pregunta quién dijo eso y al observar al prota indica que es el novato número 1. Le dice que puede hacerlo siempre y cuando supere la prueba junto a sus compañeros. El prota observa a su equipo, los cuales se preguntan cómo derrotarán al sabueso. El prota pensando menciona que solo debe decirles la manera. Llama a sus compañeros indicando que tiene un plan. Cuenta que cuando un sabueso se abalance sobre él no debe de tener miedo y agarrarlo de las patas. Comenta que deben torcerlo hasta matarlo. Después de explicar pregunta si entendieron, a lo que los otros se preguntan de qué habla. Poco después el teniente ordena que lo suelten. Vemos que los sabuesos empiezan a salir e ingresar en la mazmorra. Los reclutas se sorprenden, ya que ni bien fueron liberados corrieron hacia la mazmorra y no hacia ellos. El prota indica que fueron capturados y una vez vieron su casa corrieron hacia él. Los camaradas indican que tiene sentido. Preguntan cómo sabe tanto y si acaso es un maestro en psicología de monstruos. El prota pensando indica que era similar a ellos. En eso aparece el teniente, el cual pregunta del por qué se están riendo. Menciona que tomó una decisión y serán el primer equipo en ingresar. Esto sorprende a los camaradas y poco después ordenan que ingresen. Vemos que estos caminan y mientras ingresan el prota indica que no espera el momento para quitarse estos sucios trajes. El teniente informa que ya iniciaron con el entrenamiento y ordena que controlen la situación. Otro instructor indica que entiende y vemos que en secreto observan a los reclutas. Mencionan que no hay nada raro, pero uno de los instructores reconoce al prota. Indica que es un recluta el cual mostró poderes prominentes. Se pregunta cómo le irá en el calabozo y mientras los reclutas caminan vemos que varios sabuesos los rodean. El prota nota esto y comenta que fácilmente podría derrotarlos. Pero según la prueba sus compañeros deben obtener experiencia. Mientras se dice que es considerado indica que ya vienen. Al siguiente segundo aparecen los sabuesos, a lo que los reclutas se asustan. El prota pide que no se preocupen indicando que los trajes los protegerán. Dando un paso adelante indica que tomará la delantera. Vemos que los sabuesos se acercan y mientras atacan el prota los esquiva con facilidad. Prepara un puño y de un golpe logra matar a uno de los sabuesos. Observa que otro de sus camaradas está siendo atacado. El monstruo nota algo y al siguiente segundo es pateado por el prota, con lo cual termina muriendo. El prota le dice que no debe de asustarse, ya que lo verán como una presa. El otro, llamándolo mayor, indica que entiende. El prota pregunta del por qué le habla de esa manera, ya que son camaradas, a lo que el otro se disculpa ya que lo dijo sin pensarlo. Dirigiéndose a los demás comenta que los ganan en número y pide que los presionen. Vemos que los demás le hacen caso y el prota comenta que si siguen así los monstruos se asustarán. No muy lejos uno de los instructores pregunta si en serio son reclutas. Mientras los observan indica que generalmente los reclutas se asustan y no pueden hacer nada. Mencionan que en esta ocasión bajo el liderazgo de Kim Min-hun están perdiendo el miedo. Sorprendidos preguntan si acaso ese bastardo es un sargento que regresó en el tiempo. El otro indica que eso solo pasa en las novelas. El grupo se recupera y aparecen los instructores, los cuales indican que ya pueden salir. El prota pregunta si ya puede recibir su pase de vacaciones, a lo que el instructor pide que se calle. El prota menciona que al parecer estaban preocupados por los reclutas. En eso vemos que surge un temblor. El instructor nota algo y ordena al cabo que llame por la radio. Uno de los reclutas pregunta qué está pasando, a lo que el prota comenta que la mazmorra se está transformando. Otro pregunta qué pasará y dándose cuenta comenta que la salida se ha cerrado. El recluta se pregunta qué demonios está pasando mientras el instructor trata de comunicarse con el exterior. El prota pensando indica que es demasiado tarde para salir. Viendo la entrada comenta que esto no es bueno. El instructor se dirige al otro indicando que la radio no funciona. El otro indica que deberían de buscar una manera de evacuar a los novatos.
Vemos que empieza a dar instrucciones y comentarles que no deben de preocuparse, menciona que en una hora la mazmorra se volverá a abrir. Los reclutas preguntan si habla en serio y el instructor tratando de calmarlos indica que los de afuera también deben de estar buscando una manera. El prota lo observa y comenta que seguramente la razón del por qué estaban entrenando en esta mazmorra es que nunca pensaron que tal situación pasaría. Comenta que es anormal que una mazmorra se cierre de repente y observando a los instructores indica que estos deben estar conscientes de la situación. Pensando en las posibilidades se pregunta si habían mazmorras similares en Isgard. Volviendo con los instructores, uno de estos comenta que el calabozo se transformó en un calabozo cerrado, el otro comenta si habla en serio. El sargento indica que ocurren dos casos al ingresar a una mazmorra. La primera es que una vez la completan esta se disipa y la segunda es que la mazmorra se cierre una vez que un forastero ingrese. Comenta que al pasar los segundos aparecen muchos monstruos y la única forma de salir es derrotándolos. El otro pregunta si acaso eso significa, a lo que el sargento contesta que no hay manera de que reciban ayuda del exterior. Empieza a analizar su situación en la cual tienen 4 reclutas inexpertos y 2 instructores, comenta que deben limpiar la mazmorra. Pensando indica que no tienen información sobre los monstruos que aparecerán. Indica que no pueden hacer nada y solo seguir moviéndose. Pensando e imaginándose una situación indica que sin equipo incluso un goblin será difícil de tratar. Observando a los reclutas comenta que lo mejor sería utilizar los trajes protectores pero estos son estúpidamente densos y pesados. Menciona que usarán esa cualidad para ponerlos al frente y así los instructores poder derrotar a los monstruos. Recapacitando indica que estos reclutas soportaron su entrenamiento y no está dispuesto a abusar a sus subordinados como escudos, indica que su orgullo no lo permitiría. En eso vemos al prota el cual abre los ojos y nota algo, el instructor nota esto y pregunta si hay algún problema, el prota trata de decir algo pero en eso escuchan un ruido extraño. De repente el instructor se empieza a ahogar y a botar espuma por la boca, el otro instructor va en su ayuda pero el prota pide que se detenga. Al siguiente segundo vemos a ambos instructores asfixiándose, el prota pide a su grupo que se quede atrás y revisando los cuerpos comenta que al parecer solo se desmayaron. Pensando indica que huele algo familiar y vemos que lanza a los 2 instructores hacia sus compañeros, luego de eso pide que no lo sigan mientras el compañero pregunta a dónde irá indicando que es peligroso. Vemos que aún así el prota ingresa en las profundidades del calabozo, al rato vemos al prota emocionado porque este sintió la energía demoníaca y esa es la razón por la cual los instructores se desmayaron. Cuenta que no lo soportaron ya que incluso en el otro mundo los guerreros recibían protección especial para soportarlo. Cuando indica que para él es diferente ya que la energía demoníaca es similar a un cargador para un mago oscuro. Al rato vemos que llega a la fuente y una vez ingresa comenta que el lugar está tranquilo, menciona que no nota nada y mirando al techo observa a un enorme monstruo. Tocándose la barbilla indica que no esperaba enfrentar a un sabueso oscuro. Nos cuenta que este monstruo no tiene nada que ver con un sabueso normal ya que es muy superior en todos los aspectos. Cuenta que la primera vez que lo enfrentó fue cuando llevaba un año en el otro mundo, indica que casi muere en esa situación y en la actualidad vemos que el monstruo le empieza a atacar. El prota se prepara para posterior lanzar un puño y mandar a volar al monstruo, este cae derrotado y empieza a esparcir grandes cantidades de energía demoníaca. El prota observa esto y extendiendo la mano comenta que la sangre de este monstruo es venenoso. Indica que por esta razón cuando un humano entra en contacto su piel se empieza a podrir, vemos que empieza a absorber la energía y de cómo sus venas se van alimentando. Indica que esos efectos no funcionan en un mago oscuro como él. Comenta que es emocionante cargarse después de mucho tiempo, indica que ya está a un 5%, se pregunta por qué hay un monstruo como ese en este mundo, pues recordando la reacción de los instructores comenta que al parecer es la primera vez que ocurre tal cosa, indica que en la orientación nunca mencionaron la energía demoníaca o cosas similares. Se pregunta por qué aparecieron ya que el único con el poder de viajar a esta dimensión es él o es que acaso la santa intervino, decide calmarse indicando que está pensando por demás. Observando el cadáver indica que debería de llevarlo para presentar un informe, poco después vemos que el instructor muestra signos y empieza a despertar. Nota a los reclutas los cuales le preguntan si está bien, este rápidamente se levanta y pregunta si hay algún herido, el otro instructor pregunta qué demonios ha pasado. Los reclutas le cuentan lo sucedido y comentan que Kim Min-hun ingresó en la profundidad de la mazmorra, lo que sorprende al instructor, moviendo al recluta pregunta por qué ese bastardo ingresó. Pensando indica que por el simple hecho de abandonar a sus compañeros es suficiente para echarlo, menciona que aún así este no tiene la moral de hacerlo ya que acabó desmayándose. Mientras se dice que debe ingresar para rescatarlo vemos que otro indica que su camarada está saliendo, vemos al prota el cual pregunta si están bien. El instructor pregunta si acaso es un sabueso a lo que el otro comenta que parece un poco diferente.
A continuación el prota suelta a la bestia y pide que echen un vistazo. El instructor pregunta si fue a causa de este monstruo que se desmayaron. Los camaradas comentan que al parecer Kim Min-hun lo derrotó. El prota los observa y vemos que la puerta empieza a abrirse. En eso el instructor pregunta al prota si en serio derrotó al sabueso. El otro asiente con la cabeza a lo que el instructor indica que entiende. Dirigiéndose al otro instructor pide que saque a los demás reclutas. Vemos que estos se marchan y una vez a solas pide al prota que informe todo esto al teniente. Quitándose el sombrero indica que no debe omitir nada, incluido lo incompetentes que fueron sus instructores. Menciona que afrontarán todos los cargos. Cambiando de tema le agradece por mantener a salvo a su equipo. El prota menciona que lo está avergonzando, a lo que el sargento indica que como hombre debe admitir sus errores. Así empieza a salir y el prota se pregunta qué debería de hacer. En eso aparece una ventana la cual informa que el error ha sido corregido. El prota se pregunta qué demonios se ha corregido. Vemos que empieza a insultar al sistema. Aparece otra ventana la cual indica que Kim Min-hun es el creador del culto Lumi Nona, es el personaje favorito. Se pregunta qué demonios es esto, ya que se refiere con fundador del culto Lumi Nona es mi personaje favorito. Observamos a una chica llamada Lumi, la cual es un personaje del juego que juega. El prota nos cuenta que cuando alcanzó la cima de los magos oscuros creó un culto por mero capricho. Cuenta que los miembros perseguían la dominación mundial, pero el prota no le prestaba atención. Al observar sus estadísticas comenta que está mucho peor de lo que pensaba. Nos cuenta que por el viaje dimensional esperaba una penalización y que de todas sus habilidades solo quedó con una, la cual es la corrupción. Aparte de eso también está en el nivel más bajo. Pensando menciona que es lamentable ya que lo ve inútil. Indica que ya no importa ya que en este mundo tiene otro objetivo, el cual es recuperar sus poderes. Así sale del calabozo indicando que una vez termine con los monstruos la compañía continuará con su juego. Nos cuentan que después de todo eso todo fue un caos, ya que la puerta de la mazmorra se cerró. El hecho de que el teniente no dio órdenes claras y más aún de que un mero recluta consiguiera derrotar al jefe monstruo de la mazmorra. Indica que a causa de estos acontecimientos los reclutas no pudieron disfrutar de su libertad. En los dormitorios se preguntan cuándo podrán salir. Otro indica que esto se debe al incidente de la mazmorra. Otro camarada pregunta si en serio Kim Min-hun derrotó al sabueso, solo a lo que el otro indica que sí. Mientras hablan de muchas tonterías en otra parte, en la oficina del comandante de batallón, el prota se reporta. El comandante le devuelve el saludo y vemos que el teniente estaba siendo sancionado. Al rato el comandante pide al teniente que se retira. Una vez se marcha el comandante indica que el teniente debe ser sancionado por no revisar los calabozos. Cambia de tema y comenta que lo llamó para decirle algo. Indica que tiene una propuesta especial y pregunta si quiere escucharla. El comandante nos cuenta que el trabajo militar es similar a una manada de gallinas en la cual una está por encima de la media. Comenta que ha visto a muchos talentos y nunca pensó que encontraría una grulla real. Vemos al prota confundido y el comandante se pregunta qué hace, ya que incluso los más resaltados enfrente de él parecen gallinas. El comandante indica que sería una pérdida nacional si se uniera a otras filas. Comenta al prota que escuchó sobre que quiere avanzar, indica que puede ayudarlo y dice que si se ofrece como voluntario para unirse al cuerpo de cazadores en Gangwon le dará su apoyo como comandante de entrenamiento. Eufórico indica que si acepta ir no tendrá que esperar otro año para ascender. Pregunta qué le parece y vemos que hay un silencio en la sala. El comandante pensando indica que al parecer no aceptará ya que es un lugar peligroso. El prota piensa en esto y nos cuenta que en ese lugar se encuentra el escuadrón invencible de cazadores. También recuerda que todos sus camaradas le aconsejaron que no fuera a ese lugar. Indican que el clima es frío, que hay muchas mazmorras peligrosas y sobre todo los monstruos aparecen con frecuencia. El prota pensando indica que es genial ya que es justamente lo que quiere. Menciona que aparte de todo eso también tienen mazmorras con las cuales podría recuperar su poder. Menciona que cuanto mayor sea el rango de la mazmorra mayor fuerza podrá recuperar. Mientras el comandante toma aire el prota le dice que irá, lo cual lo deja sorprendido. El prota comenta que irá a esa base. Días después vemos que los camaradas se despiden y piden al prota que se comuniquen una vez llegue a su base. Otro limpiándose las lágrimas pregunta si en serio irá a ese lugar. Pregunta por qué se ofreció como voluntario, a lo que el prota comenta que tiene una meta que cumplir. Los compañeros no entienden y vemos que así se despiden. Al final solo queda el prota y se pregunta a qué hora lo recogerán. En eso llega un camión del cual abren la puerta y un militar pregunta si es Kim Min-hun. Vemos que era un grandote el cual comenta que tardó debido a la inmensa nieve. El prota lo saluda y se pregunta cómo es que puede haber nieve en esta temporada. Vemos que el otro cruza sus pies y rápidamente se da la vuelta indicando que se marcharán. Vemos que el prota sube a la parte trasera. Pensando se pregunta cómo será su vida en esa base. Indica que no importa ya que su único fin es matar a los monstruos para recuperar su poder.
Recuerda los primeros días de instrucción y de cómo los superiores molestaban a los novatos. Menciona que no quiere pasar por eso otra vez. Se pregunta qué debería de hacer. Horas después vemos que llegan a dicha base y se sorprende al ver que en verdad está nevando. Poco después vemos que ambos ingresan y mientras abren una puerta el oficial indica que llegó el novato. Ordena que lo instruyan y vemos que sus nuevos camaradas se alegran de verlo. Preguntan cómo se llama mientras otro pregunta si es el novato de los rumores el cual derrotó a un sabueso por sí mismo. Vemos que uno de estos le da su maleta a uno de los novatos y pide que se los acomode. El prota observa esto y pregunta si estos dos son los superiores del dormitorio. Comenta que están más felices de lo que imaginaba ya que parece que hubieran descubierto un nuevo juguete. Uno de estos indica que con sus calificaciones debería de poder elegir cualquier base y pregunta del por qué vino a este lugar. El prota contesta que quiere ganar experiencia y esta era la forma más rápida de avanzar. Los otros no esperaban esto y sonriendo indican que es un maldito lunático. Cambiando de tema preguntan si tiene hermana a lo que el prota contesta que no. Preguntan si tiene novia y el prota vuelve a decir que no. Los otros indican que es aburrido y piden que le muestren su talento. El prota se pregunta qué debería de hacer y levantando un dedo indica que puede hacer flexiones con un dedo. Los otros mencionan que eso no es un talento ya que todos pueden hacerlo. Rápidamente estos quedan sorprendidos ya que el prota literalmente elevó todo su cuerpo sobre un dedo. Uno de estos pregunta al otro si puede hacerlo a lo que el otro contesta que nadie en su pelotón puede. En eso vemos que llega otro militar el cual pide que pare. Los otros dos indican que no es divertido pero vemos que el prota logra reconocer su voz. Era el sargento Liseungo. Vemos que los otros lo empiezan a molestar. El sargento pide que lo dejen en paz a lo que los otros salen molestándolo aún más. El sargento menciona que en verdad lo irritante y vemos que se tiende en el piso para ver un video sobre volcanes. Que el prota comenta que no pensaba que estarían en el mismo dormitorio ya que tienen una gran diferencia de rangos. En eso el sargento le llama a uno de los subalternos. El otro se presenta como soldado de primera clase a lo que el sargento pide que instruya al nuevo recluta. El prota lo observa y se pregunta si él también es su superior. El otro hablando en voz baja indica que lo llevará a la tienda militar ya que tiene un permiso especial. El prota se pregunta si acaso necesita un permiso para ir a ese lugar. Una vez llegan el otro indica que puede elegir lo que quiera a lo que el prota pregunta si está seguro ya que come mucho. El otro le dice que no tiene problema. Poco después vemos que se arrepiente ya que tiene que pagar mucho dinero. Ya más tarde el compañero pregunta si está disfrutando de la comida. El prota le dice que sí y cambiando de tema pregunta del por qué debe conseguir un permiso para usar la tienda. El otro indica que todo individuo debajo del rango de primera clase solamente puede usarlo una vez a la semana. Indica que para usar el gimnasio debe de ascender y para usar la sala de computadoras debe llegar a cabo. El prota comprende pero en eso llega otro superior el cual comenta que si son inútiles en el entrenamiento de armas de fuego estarán muertos. Dirigiéndose al prota pregunta si es nuevo y si sabe disparar un arma. El otro amigo indica que estaba a punto de explicarle sobre el entrenamiento de armas. El otro dando un eructo pregunta si acaso está siendo una molestia a lo que el otro se disculpa. El prota se pregunta quién es este desgraciado y conteniendo su energía indica que no podrá soportarlo mucho tiempo. Vemos que empieza a redirigir su energía y al rato el superior siente un fuerte dolor de estómago. Se levanta y empieza a observar las golosinas. El prota indica que seguramente está buscando las fechas de caducidad. Vemos que el dolor de estómago se intensifica y comenta que se retirará. El amigo pregunta qué le pasó al sargento Kim Wan-sik mientras el prota pensando indica que encontró una manera de utilizar su inútil habilidad de rango E. Dirigiéndose al otro pregunta cuál es el entrenamiento de armas del cual hablaban. El otro pregunta si ha disparado una KX-2 con balas de 1 centímetro. Menciona que ellos utilizan balas con mucho más rendimiento que el promedio. Viendo una imagen menciona que las armas normales tienen un retroceso equivalentes a un Pouni. Menciona que las armas que usan tienen un gran retroceso similar a un semental salvaje. Comenta que utilizan esas balas ya que en la zona suelen aparecer monstruos con mucha más frecuencia. El prota piensa en las referencias y recordando las armas que utilizó en el otro mundo indica que su retroceso equivaldría a un elefante. Sonriendo indica que esperará el día del entrenamiento. Días después nos trasladamos al centro de entrenamiento en el cual vemos al prota disparando. Observamos logró dar en el blanco y el prota comenta que falló un tiro. El instructor sorprendido indica que tiene 19 impactos y un fallo. Esto sorprende a los demás, se preguntan si acaso es una máquina de disparar o solo fue suerte. El de pelo rojo indica que la mejor marca era de 14 disparos en el blanco. No muy lejos vemos a unos tenientes que observaban esto y comentan que al parecer es un soldado de élite. El otro indica que fue transferido con las mejores notas. Volviendo con el prota los otros preguntan cómo logró disparar de esa manera. El prota contesta que solo hizo lo que le indicaron.
El instructor comenta que lo hizo bien e indica que lo verá en el entrenamiento especial de la tarde. Los otros dos se sorprenden y el de pelo rojo comenta que es la primera vez que un novato asistirá al entrenamiento especial. El otro pregunta si no le está dando un trato especial, a lo que el instructor ordena que se pongan sus cascos. Vemos que los camaradas también se alegran. El prota pregunta qué hay de diferencia con este entrenamiento. El otro contesta que generalmente los nuevos no suelen asistir, ya que primero deben de adecuarse al retroceso de las armas. Indica que el entrenamiento consiste en usar las armas mejoradas y eliminar monstruos hasta llegar a su destino. Menciona que la dificultad consiste en que los objetivos estarán en movimiento y aparte de eso debe observar el área, ya que no debe de matar a los civiles. Comenta que todo esto es controlado, por lo que no debe de preocuparse si algo llegara a salir mal. Vemos que el prota se alegra al enterarse de que habrá monstruos. Más tarde en el comedor el amigo comenta que no puede creer que haya acertado 19 tiros. El prota comenta que sus 13 aciertos tampoco estuvieron mal, a lo que el otro contesta que eso fue a causa de su experiencia. Comenta que el sargento Lizungo es el verdadero genio, ya que logró disparar 17 aciertos pero ahora fue superado. El prota comenta que para dar 17 aciertos debe ser bastante bueno. El otro comenta que seguramente lo hará genial en el entrenamiento especial. El prota pregunta si lo acompañará, a lo que el otro contesta que depende de los ejecutivos, ya que el emparejamiento es al azar. El prota pregunta qué método utilizan y el compañero menciona que al parecer usan la lotería de la escalera. Este es un método para crear emparejamientos aleatorios. Ya más tarde el instructor ordena que empezarán, ordena que se equipen y se prepare. Vemos al prota poniéndose el chaleco, en eso aparece el superior que lo molestó anteriormente. Comenta que no podrá superarlo, ya que él es un sargento y él solo es un soldado raso. El prota se pregunta si acaso ese tipo es su contrincante. Observando su actitud, al parecer no aprendió de su última lección. Vemos que el otro lo sigue molestando e indica que debe asegurarse de terminar en 3 minutos. El prota no dice nada, a lo que el otro pregunta si acaso no tiene confianza. Pregunta si sus 19 aciertos solo fueron casualidad. El prota, pensando, comenta que es una causa perdida e indica que hará todo lo que pueda. El otro indica que no debe intentarlo sino hacerlo. Observando en otra dirección, pide que los observe. El instructor pregunta si están listos y los otros indican que sí. Vemos que pide un informe. Uno de estos comenta que el carril 1 está listo, el otro menciona que el carril 2 también está listo. Así el instructor da la orden de iniciar. Nos cuentan que ambos individuos deben ingresar, aniquilar al objetivo y no herir a los civiles. Mientras vemos que ingresan, cuenta que este ejercicio es similar a una competencia, ya que ambos deben de salir en el menor tiempo posible y presionar el botón al final del destino antes que su oponente. En la sala de espera vemos que observan el avance y el prota se pregunta por qué las insignias de los monstruos varían de tamaño. El otro menciona que los monstruos son de diferentes razas, por lo que cuanto más peligroso sea el marcador será más grande. Mientras vemos el carril indica que cada uno debe de derrotar a 2 monstruos aleatorios. Menciona que los participantes no sabrán a qué monstruos se enfrentarán hasta que lleguen al lugar. Uno de estos observa que se trata de un enorme sapo, el cual rápidamente lo ataca. El prota piensa en esto y observando al otro contrincante vemos que se topó con un demonio ratón. Este lo derrotó fácilmente y se dirigió a la segunda etapa, pero para su desgracia se topó con un enorme gusano. En otra parte vemos que el otro participante logra derrotar al sapo y rápidamente se dirige al segundo lugar, indicando que le tomó más tiempo de lo que pensaba. Poco después vemos que llega a la meta y se sorprende al ver que el botón no ha sido presionado. Su dispone a presionar el botón y vemos que así termina la competencia. Los compañeros en la sala de espera comentan que hicieron un buen tiempo. En eso vemos que el otro también logra terminar y el compañero se burla, indicando que cómo piensa defender a su nación con ese ritmo, ya que al parecer también mató a un civil, a lo que el otro pide que deje de revisar. Vemos que estos salen hablando sobre una apuesta y el prota se pregunta si en serio pueden apostar. Se dirige al otro y pregunta si está dispuesto a hacer una apuesta. El superior pregunta si acaso ha oído mal, a lo que el prota comenta que el perdedor le deberá de deber un favor al ganador. Vemos que el otro se ríe y decide aceptar su apuesta. Comenta que este no quiere un simple deseo, ya que si pierde tendrá que darle su salario durante 3 meses. El prota, pensando, indica que es típico de gente como él. Acepta su propuesta y mientras se miran vemos que son observados por el compañero. En eso el instructor llama al siguiente grupo, pregunta si tienen algo que informar, a lo que los otros contestan que no. El instructor ordena que inician y vemos que ambos empiezan a bajar. El prota aprieta los puños y comenta que no es alguien a que puedan provocar. Vemos que la competencia inicia y muchos soldados indican que al parecer el sargento y el soldado raso hicieron una apuesta. Otros indican que es imposible que un soldado logre ganar. En eso estos se sorprenden y sienten un temblor.
Se preguntan qué acaba de suceder y viendo el tablero vemos que uno de los monstruos del primer carril se dirige a la primera sala. El prota se pregunta qué acaba de pasar y en eso observa que un gran monstruo se está devorando a otro. El prota se pregunta qué está pasando y vemos que el monstruo nota su presencia, suelta a su presa y rápidamente ataca al prota, el cual logra esquivarlo, pensando indica que terminará rápido para ir a comer. Observa a uno de los supuestos civiles y comenta que si le dispara será descalificado. Vemos que el monstruo se prepara para otro ataque y el prota prepara su puño, el cual logra impactar con el monstruo. Vemos que su brazo se empieza a destrozar y al siguiente segundo se parte en 1000 pedazos. El prota comenta que ahora solo debe dispararle, pero en eso nota algo y ve como el brazo del monstruo se empieza a regenerar. Notamos que le creció una enorme espada. En la sala de espera los militares se preguntan qué está pasando en la sala del novato. El instructor observa esto y recuerda que el monstruo en esa sala era un cíclope. Comenta que estos tienen una cualidad, ya que si se comen a otro monstruo sus capacidades aumentarán exponencialmente. Se pregunta cómo es que se liberó de su cautiverio. Mientras vemos al prota se pregunta qué demonios lo ha provocado. Vemos que estos andan peleando y el prota fácilmente esquiva sus ataques. Prepara su arma indicando que comenzará. Vemos que empieza a disparar logrando herirle la vista. El prota cae y menciona que terminará con esto. Vemos que va acercándose, pero en eso siente el ataque del monstruo. Se pregunta cómo es que sabe de su ubicación. Vemos que logra esquivarlo, pero el monstruo lo sigue atacando. El prota bloquea su ataque, indica que es imposible que lo vea ya que destruyó su ojo, pero aún así puede detectarlo. Liberando su energía pregunta si acaso reacciona a su energía demoníaca. En la entrada vemos al instructor armado, el cual indica que es una catástrofe. Vemos que entra corriendo indicando que es su culpa ya que un soldado raso no podrá enfrentarse a ese monstruo. En el otro carril vemos al sargento, el cual comenta que terminará en 2 minutos y 30 segundos. Menciona que el novato seguramente seguirá peleando. Vemos que una vez llega a la meta observa el prota mirando el botón, este nota su llegada y con una cara burlona decide presionar el botón, lo cual lo deja boquiabierto. Más atrás el instructor llega a la sala y observando el cadáver se pregunta cómo es que disparó para dejarlo de esa manera. Volviendo a la sala de espera vemos que todos felicitan al novato ya que logró derrotar a un cíclope alimentado. El amigo pregunta si está bien, a lo que el prota le dice que sí. Los demás compañeros preguntan cómo se las arregló, a lo que el prota contesta que solo hizo lo que le indicaron. Uno de los camaradas pregunta si no había hecho una apuesta. Vemos que el sargento rápidamente lo golpea argumentando que la situación no fue justa, por lo que la apuesta se cancela. Señalando al prota menciona que no hay manera de que él pierda contra un novato. Mostrando el panel comenta que él derrotó a 2 monstruos pero el novato solo se encargó de uno. Pregunta si no está de acuerdo. Menciona que no fue justo y pide que digan algo. El compañero no sabe qué decir y el sargento pregunta si acaso tiene ganas de morir. El prota pensando indica que es de lo peor. Recuerda que mató al monstruo con sus puños, por lo que planeaba olvidarse de la apuesta. Comenta que ahora ese sujeto está desquitando con su compañero. En eso llega otro, el cual pregunta si no tiene vergüenza. El sargento pregunta quién dijo eso, a lo que el otro contesta que normalmente un cíclope es manso, pero una vez se alimenta aumenta su peligro exponencialmente. Pregunta si en serio cree que todos no saben de la situación. Vemos que se trataba del sargento Liseongo. El otro no sabe qué decir y pregunta si acaso quiere presumir su rango delante de sus compañeros. El otro comenta que al contrario es él quien usa la autoridad de su rango. El otro pide que no lo avergüence ante los demás chicos, a lo que el sargento indica que las cosas no siempre irán como él quiera. Molestándolo indica que tener un rango mayor efectivamente es agradable. Comenta que anteriormente él era su superior pero ahora ya no lo es. El prota escucha esto y vemos que el otro queda enfurecido. El sargento le pregunta si tiene algo que decir, a lo que el otro contesta que no. Vemos que así se queda con la cabeza agachada mientras el sargento indica que eso es lo que esperaba. Más tarde el prota se entera que el sargento Liseongo ascendió 2 rangos seguidos. El compañero indica que fue un caso especial. Comenta que más tarde se deshicieron de este método de ascenso ya que hubo un sargento el cual luego de su ascenso causó un accidente en un calabozo. El prota pregunta si ya no hay formas de conseguir tal ascenso especial. El compañero menciona que hay otros métodos pero estos son bastante difíciles de conseguir. El prota indica que comprende y pensando indica que al parecer el comandante tiene la última palabra. Se pregunta qué debería de hacer y pensando comenta que quiere conseguir un ascenso. El compañero indica que viendo su progreso muy pronto lo ascenderán. En eso escuchan una alarma el cual informa que un significativo número de murciélagos han aparecido en la reserva de petróleo. Ordena que todos los cazadores se preparen y se dirijan al lugar para instalar el escudo protector. El compañero indica al prota que deberían de ir mientras este está feliz ya que hay una oportunidad. Nos cuentan que esos murciélagos viven en colonias y se vuelven una amenaza cuando caminan en manada.
Indican que aparte de eso también pueden escupir bolas de fuego, por lo que su aparición en la reserva de petróleo es un gran peligro. Nos trasladamos a la reserva y vemos que los guardias, al observar la cantidad de murciélagos, uno de estos indica que los aniquilará mientras el otro lo detiene, indicando que no deben llamar su atención ya que podrían empezar a atacarlos. El compañero pregunta si acaso solo los observarán, a lo que el otro contesta que si los murciélagos escupen fuego podrían reventar toda la reserva de petróleo. El otro comenta que al parecer deben esperar a los refuerzos para que activen el escudo protector. Pensando en la explosión comenta que no quieren ni pensarlo, se preguntan qué deberían de hacer, pero en eso llega el prota, el cual comenta que llamará su atención. Los guardias preguntan qué planea hacer sin equipo, pero el prota, pensando, indica que no necesita eso, observa los bichos y se prepara para matarlos ya que quiere obtener puntos de experiencia. Vemos que libera su aura demoníaca y recuerda lo que pasó con el cíclope. Los murciélagos notan esto y rápidamente giran sobre el prota, a lo cual este indica que si tal como esperaba, menciona que se encargará, y no muy lejos vemos que llega el equipo de ayuda con los componentes para el escudo protector. De repente uno de estos choca con el otro y pregunta por qué se detuvo. En eso se sorprende el sargento al mando, vuelve a preguntar qué están haciendo. El subordinado informa que el soldado Kim Min-hun está atacando. El sargento se sorprende al ver esto y vemos que el prota va liquidando a los murciélagos. Pensando comenta que le está tomando más tiempo de lo que pensaba. En eso el sargento lo llama maldito loco, ordena que retroceda ya que ni siquiera está puesto un chaleco protector. El prota, pensando, indica que no retrocederá ya que planea quedarse con todas las presas. Observa el bastón del sargento y decide liberar un poco de su energía para dar un dolor de estómago al sargent. Este rápidamente siente la molestia. El prota se acerca y pregunta qué le sucede, a lo que el sargento contesta que está bien. El prota pide prestado su arma y menciona que se lo devolverá una vez se ocupe de los murciélagos. Vemos que sonríe y, activando el bastón eléctrico, se dispone a matar a los demás murciélagos. El sargento solo puede observar esto y comenta que los está dominando con facilidad. Los camaradas observan a un murciélago el cual está a punto de lanzar fuego. El sargento ordena que disparen, indicando que asumirá la responsabilidad. Vemos que los demás se preparan, pero rápidamente se detienen ya que el prota se puso detrás del murciélago y de un golpe lo liquidó. Los compañeros se preguntan cómo demonios es que llegó a esa altura. Ya más tarde vemos que terminan de instalar los equipos y activan el escudo protector. Notamos que también empiezan a contar a los murciélagos y en eso llega un superior al cual el sargento Lee lo saluda. El otro indica que hicieron un buen trabajo. Comenta que hay un fuerte hedor a murciélago, pregunta cuántos hay y el sargento contesta que hay 30 en total. El sargento nos cuenta que este es el oficial de operaciones de guardia, el capitán Son. Mientras un subordinado le da un informe, cuentan que este capitán solo apareció una vez la situación se controló. El sargento indica que seguramente estaba viendo en el centro de control. El capitán comenta que hablará con el comandante sobre sus logros en esta operación. El sargento rápidamente le dice que no fue él, lo que sorprende al capitán ya que conoce de sus habilidades. El sargento cuenta que todos los murciélagos fueron derrotados por una sola persona. El capitán, sorprendido, pregunta quién fue, pero en eso aparece el prota, el cual indica que vino a devolverle el bastón eléctrico que le prestó. Observando que está roto, pregunta si debe de pagar por esto. Al día siguiente, en la oficina del comandante, preguntan al prota si acaso se reenlistó. El prota contesta que no. Preguntan si es un regresor, pero vuelve a contestar que no. El comandante pide que no vuelva a cometer imprudencias, menciona que fue peligroso, a lo que el prota, pensando, comenta que no puede decirles la verdad. El comandante indica que ya debe saber que el grupo de cazadores es un grupo especial el cual solo cuenta con 4 batallones. El prota se pregunta por qué le habla de esto. El comandante pregunta si sabe del por qué son tan pocos. El prota no dice nada y el comandante indica que cada persona es un despertador. Indica que, como ya debió ver, no todos participan en batalla, pero son oficiales especializados en administración y táctica de armas. Recuerda al capitán y el comandante indica que pueden avanzar basándose en sus logros y talentos. El prota, pensando, comenta que lo llamaron a primeras horas de la mañana ya que pensó que le darían buenas noticias. El comandante pregunta si esperaba algo. Le cuenta que el cazador con la mayor cantidad de bajas en monstruos llegará a las instalaciones. Vemos que dicho coche llega y baja un gran hombre con una gran barba. Vemos que el comandante del segundo batallón lo saluda y a continuación vemos a todos los oficiales muy serios. El comandante de división saluda al sargento Lee Seung-go, indicando que escuchó pues su escuadrón fue el que controló la situación. Vemos que el sargento le agradece y el prota se pregunta qué tan fuerte será ese comandante. Vemos que este se acerca al prota y rápidamente estrechan la mano, indica que su agarre es muy fuerte y a continuación vemos que el comandante le da unas palmaditas ordenando que descansen. Poco después pregunta de qué puerta vinieron los murciélagos,
Contestan que de una colina a 1.2 kilómetros de distancia. El comandante de división pregunta si había problemas con el radar, a lo que el otro comandante de batallón informa que no se encontraron averías, pero aún así no lograron detectar a los murciélagos. El comandante de división pide que informe de esto a la oficina de visión, el otro gritando indica que lo hará y entre otras pensando indica que todo el mundo está tenso. El comandante de división se dirige al prota indicando que fue muy valiente, el prota le dice que hacía su deber. Vemos que el comandante se levanta y pregunta si en serio eliminó a 30 murciélagos él solo. El prota contesta que sí y el comandante indica que si no hubiera reaccionado a tiempo posiblemente habrían hecho explotar las reservas de petróleo. Vemos que los demás oficiales lo observan y el comandante de división le quita el rango de soldado raso al prota. A continuación le pone el grado de soldado de primera clase indicando que en situaciones normales tendría que seguir varios procedimientos, pero al enterarse de sus logros decidió recompensarlo lo antes posible. El prota le agradece y vemos que el comandante de división ordena que le den 3 días de vacaciones. Vemos al prota muy feliz indicando que su vida militar se está volviendo más emocionante. Ya más tarde el oficial superior le dice que hizo un buen trabajo y comenta que gracias a su desempeño también recibió elogios. El prota le dice que no fue nada. El otro indica que será la primera vez que salga y pregunta a dónde irá. Vemos al prota sonriendo y ya más tarde frente a una sala de juegos indica que se pondrá al día con su juego. Menciona que no puede ir a casa ya que ese lugar está restringido y además de todo no tiene conexión a internet. Ingresando me indica que pasará los siguientes 3 días en este lugar. En eso vemos a un señor molesto el cual indica que los soldados son unos tacaños. Indica que quería ingresar en la cueva pero se lo impidieron. Pide al amigo que le dé un trago el cual indica y otros de sus amigos fue al lugar antes de que los restringieran. Comenta que según este lugar olía muy raro y tuvo un fuerte dolor de cabeza. Pregunta si aún planea ir, a lo que el otro contesta que solo debe ponerse una máscara. En eso el prota pregunta dónde ocurrió eso. Los amigos se observan y vemos que una hora después el prota se baja de un vehículo indicando que caminará. Agradece por traerlo y el otro mencionaba que solo lo puede traer hasta este lugar y aunque los soldados lo detendrán, el dato indica que entiende y vemos que los otros se quedaron observando su rango. Así estos se despiden y el prota nota que en la montaña hay una fuerte aura demoníaca. Menciona que el olor es familiar y riendo observa la montaña. En la entrada de una cueva vemos a 2 guardias, el prota los observa y decide utilizar su energía para deshacerse de esos guardias. Al rato estos sienten un fuerte dolor de estómago, vemos que segundos después ya no aguantan y comentan que no pasará nada si se toman 5 minutos, mientras se retiran el prota aprovecha para ingresar. Analizando el lugar indica que no siente la presencia de ningún monstruo, se pregunta del por qué hay tanta energía pero al rato indica que no importa ya que de igual manera lo absorberá. Vemos que sus niveles de energía empiezan a aumentar, al terminar aparece una ventana la cual informa que su habilidad corrupción ha sido mejorado. También le indican que logró desbloquear la habilidad caminante nocturno. El prota observa esto y revisando su panel comenta que ha tenido mucha suerte, indica que ahora puede invocar a un familiar de sombra el cual tenía la especialidad de asesinar a sus objetivos desde las sombras. Vemos que lo invoca y en eso aparece un monstruo oscuro. El prota queda en silencio y se pregunta si acaso se debe a la penalización ya que es un monstruo invocado es muy pequeño. Se pregunta dónde lo utilizará pero en eso se da cuenta de algo y viendo su pequeño tamaño comenta que lo esconderá en las sombras. Días después vemos que el prota se reincorpora. Los camaradas lo felicitan por su reciente ascenso. En eso observa a uno de sus compañeros y le entrega una bolsa indicando que le trajo algunas cosas. El otro le agradece y en eso ingresa uno de los sargentos indicando que tienen una amistad conmovedora, imaginándose en una revista pregunta si trajo lo que le pidió. El prota le dice que sí y le entrega unos sobres de café el cual tenía el mismo nombre que la revista. En eso aparecen otros militares los cuales cuentan que mientras miraban la lista de candidatos para ascender descubrieron que su nombre también estaba. El otro pregunta cómo es posible ya que no lleva ni un año de alistamiento. El de pelo rojo menciona que seguramente el comandante de división lo arregló. Los demás camaradas indican que es lo más probable. El prota cuenta que el comandante de entrenamiento le hizo una oferta especial. Recuerda de lo que hablaron y tras contar lo que sucedió el de pelo rojo pregunta si en serio vino a este lugar para tener un ascenso más rápido. El otro indica que ya entiende. Mientras lo llaman loco y le dan halagos vemos que el sargento se empieza a servir el café. Vemos que los otros 2 se retiran indicando que antes del examen tendrán un curso especial de armas especiales. El prota se pregunta a qué se refieren. Ya al día siguiente un oficial indica que realizarán la orientación especial. Menciona que los novatos deben de prestar atención, indica que el examen constará de 2 partes las cuales serán el examen escrito y práctico.
Poco después el prota menciona que no será muy difícil y se pregunta qué tipo de ventajas podría obtener si obtiene una puntuación perfecta. Menciona que está emocionado y poco después observando un kit de armas el instructor indica que empezarán el entrenamiento de armas especiales, ordena que los novatos deben tomar una espada. Todos obedecen la orden y vemos que empiezan a tomar sus armas, el instructor indica que les enseñará la esgrima básica, menciona que una vez lo aprendan tendrán que adaptarlo a sus propios estilos. Pregunta si entendieron y todos contestan que sí señor, el instructor pide que observen con atención y vemos que empieza a realizar varios movimientos de una técnica. El prota indica que ya entiende ya que en un combate real no siempre puedes depender de las armas de fuego. Al rato vemos que todos empiezan a practicar y de cómo el prota realiza algunos movimientos, pensando menciona que la esgrima del otro mundo sería mucho mejor, así vemos que empieza a realizar una serie de movimientos. El instructor ordena que se detengan y pide al prota que suba al podio, el prota obedece y mientras camina se pregunta si acaso hizo algo mal. Ya una vez arriba el instructor indica que sus movimientos son torpes y pide que sigan el ejemplo del soldado de primera clase Kim Min-hun. El prota se sorprende y tras la orden vemos que empieza a realizar los movimientos de espada, los camaradas lo observan y poco después el prota se pregunta si acaso él también es un instructor. En eso aparece el instructor el cual menciona que hizo un buen trabajo. Saca algo de su bolsillo y pide que se lo coma, así se retira y vemos que el prota se alegra, en eso aparece otro camarada el cual comenta que su esgrima fue impresionante, pregunta si puede revisar el suyo a lo que el prota se sorprende. El amigo comenta que el manejo de la espada es su especialidad pero aún le cuesta combatir contra monstruos, el prota le dice que entiende y poco después vemos que el amigo empieza a mostrar sus habilidades. El prota comprende que ha estado entrenando con diligencia y deduce que su único problema es que le falta confianza. Recordando el entrenamiento de novatos en el otro mundo comenta que ya tiene experiencia, sonriendo indica que una vez llegue el momento lo convertirá en un cazador de primera clase. Días después vemos que llega el día del examen, mientras todos se relajan informan que todos los aspirantes a un ascenso se dirijan a la oficina administrativa. Poco después los vemos preparados y forman fuera de las instalaciones, el teniente se dirige a los aspirantes y comenta que se dirigirán al lugar del examen, vemos que empiezan a ingresar en el autobús. Una vez dentro informa que el examen se llevará en la división 105, así el autobús sale y mientras están en camino algunos militares preguntan si ya escucharon. Mencionan que al parecer el cuarto batallón también participará del ascenso, otro pregunta si ese batallón no está compuesto por chicas, el otro comenta que sí e indica que demostrará sus habilidades especiales ante las chicas. Mientras estos hablan el prota comenta que dará su mejor esfuerzo, horas después vemos que llegan al lugar y empiezan a dar el examen escrito. Una vez terminan el instructor comenta que aparte de Cho Yeong-wook todos han pasado el examen. Vemos que todos se empiezan a burlar y mientras salen preguntan al camarada por qué reprobó el examen si había dicho que era el más fácil, mientras pasa el prota vemos que una chica lo observa. Ya más tarde el teniente coronel Lee Cheol-ju les da la bienvenida, menciona que el objetivo del examen es encontrar la razón, una vez termina indica que una vez llamen su nombre deberán de pasar al frente, vemos a un hombre musculoso y empiezan a llamar a los participantes. Aparece el primer militar el cual trata de empujar al fortachón, vemos que no puede hacer nada y fácilmente es derribado, el instructor comenta que tiene 0 puntos y ordena al siguiente que pase. Vemos que todos se pusieron nerviosos ya que ninguno de los participantes logra mover al fortachón, mientras todo esto pasa el instructor sigue descalificando a los participantes, en eso llama a Son Eun-seo de la división 104. La chica da un paso al frente y todos sus camaradas se sorprenden ya que logró conseguir 50 puntos y movió al fortachón 5 metros atrás. Uno de los militares indica que es bonita mientras otro pregunta si acaso su padre no es el comandante de división, vemos que todos quedan asombrados pero la chica observa al prota y pasa por su frente, el prota la observa y en eso llaman su nombre. El prota avanza y recordando que destrozó las rocas se pregunta si debería de utilizar toda su fuerza, sonriendo comenta que solo debe lanzarlo más allá de la marca para tener puntos extras. Vemos que extiende las manos y lanza al fortachón hasta el fondo de la cancha, vemos que tanto el fortachón como el instructor se sorprenden y anuncian que tiene 100 puntos. Mientras camina la chica lo observa y el prota indica que al parecer no hay puntos extra. Gracias por quedarte hasta el final. Nos encontramos en la siguiente parte, recuerda suscribirte si no lo estás para apoyar a tu servidor.